Democracia y socialismo comunista. Vídeo 5. En este quinto y último vídeo se comprenden los apartados nacionalsocialismo, estados comunistas, extrema derecha, extrema izquierda y apología del odio. En el apartado nacionalsocialismo se dice que es el nacionalsocialismo. En el apartado estados comunistas se indica que debe entenderse por estados comunistas. En el apartado extrema derecha, extrema izquierda se dice que debe entenderse por extrema derecha y extrema izquierda. Y en el apartado apología del odio se dice qué es la apología del odio y cuáles son sus consecuencias. Nacionalsocialismo. El partido político de Hitler era el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y su política era el socialismo nacional, régimen político que imperó en Alemania de 1933 a 1945, la época de Hitler. A esta ideología se le denominó de forma genérica nacionalsocialismo, acrónimo nazismo. Denominación esta de nacionalsocialismo que es muy correcta, pues define perfectamente la ideología nacionalsocialismo, es decir, socialismo nacional. Y el socialismo nacional era precisamente la ideología que ya estaba aplicando Mussolini en Italia, con el nombre de fascismo. Efectivamente, Mussolini denominó a su partido Partido Nacional Fascista, y de ahí que se designara a este movimiento político italiano fascismo. Y como se ha dicho, el término fascismo rememora el símbolo de autoridad de la Roma imperial, el fasces. Concretando, tanto si le denominamos nacionalsocialismo como si le denominamos fascismo, en ambos casos nos estamos refiriendo a una misma ideología política, el socialismo nacional, y no hay distingo ideológico alguno entre ellos. Por lo tanto, todo cuanto se ha dicho del fascismo le es de aplicación al nacionalsocialismo, es la misma ideología. Es más, en buena lógica puede decirse que es más correcto emplear el término nacionalsocialismo en lugar de fascismo, puesto que nacionalsocialismo indica precisamente lo que es socialismo nacional, mientras que fascismo representa un símbolo de identidad italiano que Mussolini utilizó para designar a su partido, Partido Nacional Fascista, y de ahí que el término fascista se utilizara para designar al socialismo nacional italiano. Pero una vez más podemos constatar cómo la izquierda y el comunismo internacional maneja la terminología y la semántica con auténtica maestría, al igual que el buen estafador que con la palabra consigue hacernos ver lo que él quiere que veamos. Efectivamente, el nacionalsocialismo alemán y el nacionalsocialismo italiano son la misma ideología política, si bien el que alcanzó un mayor renombre histórico con creces fue el nacionalsocialismo alemán por provocar la Segunda Guerra Mundial. Siendo esto así, en buena lógica, la crítica a este tipo de ideología debería centrarse en el término nacionalsocialismo, que es lo que es socialismo nacional, y no en el término fascismo, que es la designación de un partido político concreto. Sin embargo, la izquierda centró toda su crítica en el término fascista, identificando al régimen nazi con el fascismo. De forma que, al final, cuando se habla de Hitler y de su régimen político, se le define como fascista y no como socialismo nacional, que es lo que es. Y de esta forma, lo que ha hecho el comunismo es
alejar cualquier comparación del régimen socialista nacional de Hitler con el socialismo comunista, pues al denominarlo fascista le suprimen la palabra socialismo y de esta forma dan a entender que son ideologías diferentes. Pero la izquierda dio un paso más en la manipulación semántica, ya que no se conformó con decir que el régimen de Hitler era fascista, sino que se dedicó a decir que Hitler era de derechas porque era nacionalista, con lo cual, de esta forma, culpa a la derecha de los males del nacionalsocialismo, y lo que es peor, da a entender que el nacionalismo es malo. Y lo malo no es el nacionalismo, sino las ideologías nacionalistas, como el nacionalsocialismo. Me remito a lo ya dicho. Consecuencia de todo ello es que mucha gente hoy en día equipara la ideología de derechas con el fascismo y el sentimiento nacional con el fascismo. Y este encuadre ideológico tiene un doble sentido: criminalizar aquellas ideologías que pueden hacer frente moral al comunismo internacional, las ideologías de derechas y el sentimiento nacional, y al mismo tiempo, indirectamente, justificar la necesidad de la Internacional Comunista dirigida por Moscú y servir de fundamento moral. Por lo tanto, después de lo dicho y puestos a equiparar, debemos equiparar fascismo y nacionalsocialismo con el socialismo comunista, por ser la misma ideología, y fascismo y nacionalsocialismo con la internacional comunista, por ser uno comunismo nacional y el otro comunismo internacional al servicio de Rusia. En resumen, el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo son una única ideología, comunismo. Estados comunistas. Es muy acertada la expresión estados comunistas, porque hoy en día nos encontramos que muchos estados aplican políticas comunistas, pero no mencionan el término comunista en la ideología que aplican. Por lo tanto, para saber si estamos ante un Estado comunista, en lo que nos tenemos que fijar es en la clase de ideología que aplica. Si sus dirigentes justifican todo cuanto hacen en base al derecho del pueblo como ente colectivo. Como ya se dijo, esto es una engañifa, ya que en los estados comunistas no hay libertad de opinión, lo que significa que la voluntad del pueblo es lo que dice el líder, así de simple. Si, por la vía de hecho, se establece un único partido político. Si los medios de información críticos con el gobierno son eliminados. Si se habla mucho de hacer justicia universal, pero se detiene a todos los opositores. Si sus dirigentes repiten machaconamente que todos somos iguales y al mismo tiempo se constata que, mientras el pueblo sobrevive, los dirigentes políticos viven en la opulencia. Y, en definitiva, cuando hay una represión sórdida, es decir, se reprime sin piedad a la oposición y al mismo tiempo se niega. Por ejemplo, se detiene a los opositores, pero no se comenta o simplemente se niega. Mucha gente pensará que algunas de las cosas aquí dichas también le son de aplicación a un Estado totalitario, sea comunista o no. Cierto, pues como ideología totalitaria que es, hay características que son comunes. Ahora bien, hay una característica que suele ser propia de los estados comunistas: darse un halo de legitimidad alegando que lo hacen en nombre del pueblo. Extrema derecha, extrema izquierda. Dije anteriormente que una característica de la ideología de izquierdas es la maestría que tienen en la manipulación terminológica y semántica de las palabras, de forma que, al igual que un estafador, con la palabra nos hacen ver lo que ellos quieren que veamos, al margen de cuál sea la realidad. Y un buen ejemplo de ello lo es la expresión
extrema derecha. Pero antes de continuar, es imprescindible determinar qué debe entenderse por extrema en ideologías políticas. Ser extremista no es defender una ideología política de derechas o de izquierdas. Ser extremista es impedir o dificultar a otras personas que puedan exponer libremente su ideología política. Es muy importante tener clara esta cuestión. Ser extremista es impedir o dificultar a otras personas que puedan exponer libremente su ideología política. No está de más recordar aquí que, desde el punto de vista democrático, la democracia proactiva se basa precisamente en la pluralidad política y la democracia pasiva se basa en el derecho a no ser molestado por defender una ideología. Y defender una ideología política con más o menos vehemencia no es sinónimo de extremista. Ahora bien, cuestión completamente distinta es que no se permitan ideologías políticas contrarias a la democracia, que no respetan las normas de convivencia, contrarias a la nación y que no respetan los símbolos nacionales, que promueven el odio político-social o lo justifican, etc. Pero en todos estos casos la prohibición tiene que ser siempre por los cauces legales y en vía judicial. Expuestas así las cosas, considero que, desde el punto de vista democrático, queda perfectamente aclarado qué debe entenderse por extremista. Sin embargo, la izquierda ha conseguido introducir en el inconsciente colectivo la idea de que derecha y extremista son sinónimos, lo cual no es así, y le añade o da a entender otra condición a mayores, antidemocrática. Tan es así que es frecuente ver en los noticieros televisivos y en la información en general cómo repiten constantemente las consignas de la izquierda y emplean o dan a entender como sinónimos los términos derecha, extremista y antidemocrático, con expresiones como extrema derecha, derecha antidemocrática, pero no acreditan hecho alguno que justifiquen estas expresiones. Lógicamente, aquí no estamos negando que no pueda existir gente de derechas antidemocrática y extremista, que la hay, sino simplemente estamos diciendo que los calificativos extremismo y antidemocrático se tienen que fundamentar en hechos objetivos. Por lo tanto, no es de extrañar que gente de izquierdas de buena fe consideren que impedir a una persona de derechas exponer sus ideas sea un acto democrático, y es más, que se crean que ellos son el baluarte de la democracia, cuando en realidad, desde el punto de vista democrático, estos actos son auténticos atentados contra la democracia, y por este motivo, estos actos se deberían castigar como delitos contra la democracia, que es lo que son, al margen de que puedan concurrir otros delitos, como pueden ser lesiones, amenazas, etc. La gente debe saber que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Por desgracia, en España, actos que impiden a otras personas exponer sus ideas se dan asiduamente y se toleran con múltiples excusas, lo que acredita un déficit democrático muy grande. Y, al mismo tiempo, nos está demostrando otra realidad que está solapada, pero que subyace en amplios sectores de la sociedad: el adoctrinamiento político. No debemos confundir el adoctrinamiento político con la defensa de una ideología política. Sintetizando mucho, podemos decir que
defender una ideología política es exponer sus bondades, y ello es democrático. El adoctrinamiento político es, además de exponer sus bondades, aleccionar que no se puede admitir más ideologías políticas que la propia, echar la culpa de todos los males al contrario y, sobre todo, inducir al odio al contrario. Estos enfoques políticos son antidemocráticos. El odio al contrario, que es la base de todo adoctrinamiento, ha dado lugar a grandes masacres y es la base de más de 100 millones de muertes que tiene en su haber el comunismo. Lo de 100 millones de muertes causadas por el comunismo no es una falacia, lo acredita la historia del comunismo. Es por ello que el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en consonancia con la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dispone: toda apología del odio estará prohibida por la ley. Implícitamente, en este artículo 20, al decir que estará prohibida por la ley, lo que también está diciendo es que estas conductas se tienen que castigar siempre, ya que en todo Estado democrático y de derecho, la vulneración de una norma prohibitiva tiene que tener su correspondiente castigo. Esto significa que no castigar la incitación al odio no es democrático. Apología del odio. Como aquí tratamos el tema democracia y comunismo, debemos hablar de la apología del odio en relación con el comunismo, ya que en las ideologías comunistas la apología del odio es una constante, y así se recoge en la resolución 1481/2006 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Lo que ocurre es que hoy en día el comunismo, cuando no detenta el poder absoluto, suele disfrazar la apología del odio como si fuera una reclamación de libertades y derechos. Y, de esta forma, sin que la sociedad se dé cuenta, poco a poco va enfrentando a sectores concretos de la sociedad en base a esa reclamación de libertades y derechos. Pero no soluciona ni le interesa que se solucionen esos problemas que enfrentan a la sociedad. Una buena prueba de que ello es así lo demuestra el hecho de que allí donde los comunistas detentan el poder no permiten las libertades y derechos que reclaman en los estados democráticos. Mucha gente pondrá en duda lo que aquí se dice, pero 3 ejemplos de actualidad les puede hacer reflexionar y ser conscientes de cómo se puede fomentar el enfrentamiento social de forma civilina. Ejemplo 1. Los comunistas se postulan como garantes de la democracia, llamando fachas, fascistas y nazis a lo que ellos califican de extrema derecha, lo cual es una contradicción en sí mismo, porque los términos empleados se corresponden con ideologías de izquierdas. Pero además, la calificación de extrema derecha la aplican ellos a quien no comparte sus ideas y sin ningún criterio objetivo, lo cual es antidemocrático. Me remito a lo ya dicho. Por último, en los estados comunistas no hay democracia, porque es una ideología antidemocrática. Me remito a lo ya dicho. Ejemplo 2. La ideología de género como defensa de la homosexualidad. Toda democracia se tiene que basar en el respeto a la persona. Si no se respeta a la persona, no hay democracia. Y la condición sexual de una persona no es ajena a este respeto que se merece toda persona. Va implícito en el respeto a la persona. Ahora bien, una cosa es el respeto al que tiene derecho toda persona y otra cosa muy distinta es que no se pueda discrepar de la ideología de género, por considerar que el enfoque de la ideología de género genera más problemas que soluciones
Es decir, el hecho de que una persona discrepe de la ideología de género no significa que esté en contra de la homosexualidad. Es posible que, debido al adoctrinamiento que se está haciendo de la ideología de género, mucha gente considere que lo expuesto en el párrafo precedente atenta contra la libertad sexual y no es así. Un par de ejemplos nos puede aclarar esta cuestión. Ejemplo A. Al amparo de la ideología de género, hay personas que consideran que si un niño se siente mujer, se le debe hormonar para hacer coincidir su imagen física con su sentimiento de mujer. Pero hay personas que están en contra, no porque estén en contra de la homosexualidad, sino por otros motivos. Así, A. Por considerar que un menor de edad no tiene lo suficientemente formada su personalidad como para poder tomar decisiones de este tipo. B. Por considerar que ello puede generar en el menor unos cambios irreversibles y que, por lo tanto, es una decisión que debe tomar la propia persona siendo mayor de edad. C. Por considerar que la homosexualidad es algo tan natural como la heterosexualidad y que no requiere tratamiento médico alguno, etc. Ejemplo B. Al margen de cómo uno se pueda sentir sexualmente, cuestión esta que hay que respetar, pues pertenece al ámbito íntimo y personal de toda persona, lo cierto es que la vida en sociedad conlleva la existencia de unas normas sociales de convivencia que hay que respetar. Por ejemplo, un señor se podrá sentir mujer, pero ello no le da derecho a ducharse en el baño de señoras de un gimnasio o entrar en los servicios de señoras. La distinción entre hombres y mujeres no es un capricho social, se basa en la realidad humana y, como se dijo anteriormente, no tener en cuenta la realidad humana en las cuestiones de la vida siempre termina en fracaso y puede causar mucho daño. Una buena prueba de ello lo tenemos ya en las competiciones deportivas femeninas, a las cuales se han presentado hombres trans diciendo que eran mujeres y de esta forma han conseguido medallas que nunca consiguieron compitiendo como hombres, perjudicando de esta forma a todas las mujeres deportistas. Ejemplo 3. La ecología como lema de la izquierda. La izquierda se autoproclama ecologista a ultranza por un mundo mejor y en base a ello no dejan construir minicentrales nucleares, no dejan explotar yacimientos mineros, no dejan controlar los animales salvajes, prohíben granjas, etcétera, etcétera. Criterio científico en el cual se basan lo dicen ellos y ya está. Entender la ecología como no hacer nada es una engañifa mayúscula, ya que el mundo que conocieron nuestros antepasados era distinto del mundo que conocieron nuestros abuelos y distinto del que conocieron nuestros padres y también distinto del que hemos conocido nosotros y distinto del que conocerán nuestros hijos y nietos. Este enfoque ecológico de la vida, es decir, no hagamos nada, suele generar mucha miseria y donde hay miseria se generan tensiones y odios. Y por si esto fuera poco, donde hay miseria tampoco hay ecología ni medio ambiente. Cualquier persona sensata está a favor de la ecología y el medio ambiente, pues es salud y vida. Pero ni la ecología ni el medio ambiente impiden el desarrollo económico de un pueblo. Son perfectamente compatibles. Los problemas de contaminación suelen ser el fruto de una mala gestión o planificación. Se hacen las cosas mal. Por lo tanto, lo lógico sería exigir hacer las cosas bien, pero ello no interesa al comunismo. No generaría problemas ni miseria. Resumiendo, en los estados democráticos
los movimientos comunistas se proclaman los defensores de cualquier causa que pueda causar controversia, sobre todo si incide en grupos sociales concretos, y tratan los temas como si fueran dogmas de fe, de forma que si alguien no está de acuerdo en todo cuanto ellos dicen, automáticamente lo defenestran. Y lo que es peor, lo enfrentan contra esos colectivos a los que dicen ayudar o proteger, acusándolo de racista, xenófobo, homofobia, discriminar, odiar, excluir, etc. Da igual el motivo de la discrepancia o lo que la persona pueda decir, por muy sensato que sea, lo que importa es el enfrentamiento social y generar odio donde no lo hay. Como mucha gente seguirá pensando que las proclamas comunistas no están hechas para generar odios, sino que son una cuestión de principios, expondremos dos anécdotas de suma actualidad. Una anécdota. La izquierda se autoproclama defensora a ultranza de la homosexualidad. Se diría que ello forma parte de su ideario político, pura cuestión de principios. Curiosamente, allí donde los comunistas detentan el poder, la homosexualidad no está bien vista y se suele perseguir de forma solapada, cuando no lo hacen descaradamente. Si alguien pone en duda lo que aquí se dice, que se informe. Pero lo más curioso de todo es que esa misma izquierda que tanto protesta en los estados democráticos no dice nada y calla por el trato que reciben los homosexuales en los estados comunistas. Es más, lo cual es sumamente incongruente, suelen tener grandes lazos de amistad con esos estados. Ello demuestra que lo que le interesa a la izquierda comunista no es el respeto de la homosexualidad, sino generar enfrentamiento social donde no lo hay, y donde hay enfrentamiento social termina apareciendo el odio. Otra anécdota. La izquierda se autoproclama ecologista a ultranza, al extremo de no dejar construir minicentrales nucleares, no deja explotar yacimientos mineros, etcétera, etcétera. Curiosamente en China, país comunista, se van a construir 150 centrales nucleares en 10 años y también centrales de carbón y gas. Además, tampoco dudan en explotar la minería y cuantos recursos naturales puedan. Y como siempre, la izquierda española nada dice al respecto. China es uno de los países que más contamina del mundo, debido en gran parte a que, en muchas ocasiones, no adoptan las más elementales medidas de protección del medio ambiente, ya que cuando adoptó medidas para mejorar el medio ambiente, lo logró de forma eficaz. Y la izquierda nos echa la culpa a nosotros del cambio climático. O lo que está pasando en la Venezuela de Nicolás Maduro, dirigente comunista, donde la deforestación de la selva es más que preocupante y la contaminación de las aguas con mercurio y cianuro para la explotación del oro es aterrador. Sin embargo, la izquierda española considera a Maduro un dirigente ejemplar con el que tiene fuertes lazos de confraternización. Es decir, mientras la izquierda española y europea en general no dejan construir centrales nucleares ni explotar nuestras riquezas, sí les parece bien que ello se haga en los países comunistas. Si a la izquierda española le parece bien lo que hace China o Maduro, no le puede parecer mal que en España se hagan minicentrales nucleares y se exploten nuestras riquezas naturales. Eso sí, respetando lo más posible el ecosistema. Por lo tanto, si estar a favor o en contra de que se haga una cosa depende de quién la hace, es evidente que no se actúa por principios, sino por interés político, y también que no le interesa la ecología, ni el medio ambiente, ni la nación, ni su pueblo. Conclusión.
Aunque a mucha gente le cueste creerlo, lo cierto es que siempre ha sido una característica del comunismo generar odio en la sociedad. Forma parte de su ideario político, ya que la solución que da el comunismo para imponer su ideología es la revolución del proletariado. O dicho con otras palabras, en el pensamiento comunista, el enfrentamiento social, la revolución, es la base para imponer el comunismo y el odio es esencial en todo enfrentamiento social. 100 millones de muertes que tiene en su haber el comunismo no puede ser fruto de la casualidad, sino que es pura causalidad, y el odio es causa más que suficiente. Baste recordar la Checa en sus inicios, que causó en Rusia más de 50.000 muertos en los 50 primeros días del régimen comunista. Hay que tener mucho odio para poder asesinar a más de 1.000 personas diarias durante 50 días, y esto fue el inicio. Por este motivo, la resolución 1481/2006 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa establece como datos de identidad del comunismo los crímenes contra la humanidad y la apología del odio.